Bienvenidos a Principios de Verdad. Principios de Verdad. Principios de Verdad que transforman vidas, con Edgar y Delphi Salazar. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti para darte gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este sábado 26 de mayo del 2012. Está usted escuchando Principios de Verdad, principios que transforman vidas. Comuníquese con nosotros durante toda esta hora. Puede comunicarse al 12-3-0790, 12-3-0790. Si usted está en su casa, puede prepararse un cafecito, un té, ¿verdad? Y siéntase a escuchar este principio que le va a transformar completamente su vida. Y bueno, quiero agradecer a Dalia Higuera en los controles técnicos. Gracias por tu apoyo. Y Delfis, muy buenos días. Hola Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Pues estamos aquí muy contentos una vez más, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de hablar su palabra, de dar a conocer sus buenas nuevas, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo, puras buenas nuevas nos tiene cada día. Y bueno, también recordarle, si usted puede utilizar el internet o si tiene acceso a internet, nos puede contactar por medio de Facebook, por medio de Messenger o por medio de, al correo electrónico principiosdeverdad@hotmail.com. Y ahora también puede escuchar los programas retransmitidos en YouTube. Búsquelo como Principios de Verdad, ahí nos encuentre. Pues también si usted lo quiere compartir, lo puede hacer con toda la libertad. Si usted lo quiere compartir por medio de Facebook o como usted guste, alguna persona que esté a lo mejor en otro estado, algún familiar, con toda la libertad lo puede hacer y nos daría mucho gusto. Así es, y bueno, quiero también aprovechar para mandar un saludo a las personas que se encuentran en el Cerezo de aquí de la ciudad de La Paz, en el Centro de Readaptación Social. Hemos sabido que nos escuchan desde ese lugar y pues déjeme decirle que Cristo es la esperanza y hay una palabra para todos ustedes cada sábado. Gracias por escuchar Principios de Verdad desde el Cerezo. Y bueno, licenciado Jorge Pasalagua, director de Amistad Cristiana, buenos días. Muy buenos días, Edgar, Delfis, y hoy tan honrado que tengo aquí a mi izquierda a mi esposa, Yadira, y pues qué mejor, ¿verdad? Ocasión para compartir las buenas noticias de la palabra de Dios, porque como dice Delfis, puras buenas noticias, noticias de esperanza, de fe, de amor en Cristo Jesús. Así es, y bueno, pues qué bueno que trajiste a tu esposa para que te esté pellizcando ahí, ¿no? Así es. Yadi, pues qué bueno que estás aquí con nosotros acompañando a Jorge, la verdad. Y bueno, licenciado, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la dicha del perdón, la dicha de sentirse perdonado por Dios, ¿verdad? Por el único que puede juzgar nuestras vidas, porque a veces tenemos por una parte, humanamente hablando, que juzgamos, ¿no? Muchas veces nos quedamos nosotros con como que nos creemos con cierto derecho de estar juzgando a otras personas, ya sea familiares, amigos, hermanos, lo que sea, cuando Dios, ¿verdad? A Dios le corresponde el juzgar nuestras vidas, tarde o temprano. Está escrito en la palabra de Dios que el hombre muera una sola vez y después de esto
comparezca ante el Señor. Entonces, pues realmente lo que nos debe interesar es saber cómo estamos delante de Dios, más que saber cómo estamos delante de la sociedad, que muchas veces es lo que nos importa, ¿no? Bueno, ¿qué piensan de mí? ¿Cómo le hago para hacer buena onda? ¿Cómo le hago para ganarme a todos, verdad? Y lo cierto es que hay una dicha que es mayor cuando uno se sabe perdonado, aceptado por Dios, pese a todo lo que tal vez en tu vida puedas tú considerar que eres inmerecedor o estás mal o has obrado mal. Entonces Dios tiene un perdón, ¿verdad? Disponible para todo aquel que reconoce primeramente sus pecados y se aparta de ellos. Y esto genera una dicha. Vamos al Salmo 32, vamos a desglosar algunos versículos de este precioso Salmo. Edgar, si nos puedes explicar más o menos dónde está el Salmo y pues en este caso es el 32, versículo 1 en adelante. Bueno, como todos los libros, usted puede tomar la Biblia y en las primeras páginas de la Biblia viene el índice. Ahí en el índice usted va a buscar el libro de los Salmos, le va a indicar en qué página de la Biblia se encuentra, usted va a ese lugar y bueno, va a ver que hay unos números grandes. Los números grandes son los capítulos. En este caso va a buscar el capítulo 32 y va a ver consecutivamente unos números más pequeños que son los versículos. En este caso sería Salmos 32, versículo 1. Así es, y comienza este salmo, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Fíjate cómo dice bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Doblemente feliz. O sea, hay una dicha que es mayor, hay una felicidad que es superior, es abundante, ¿verdad? Que Dios solamente puede darnos. Cuando dice aquí, alguno experimenta, ¿verdad? El perdón, se sabe cubierto en sus pecados, en sus transgresiones. Y esta es la labor, ¿verdad?, del Espíritu Santo en este tiempo. El Espíritu Santo está tratándonos de convencer en todo momento, ¿verdad?, de nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que escudriña, el que ve el corazón del hombre, los detalles que hay dentro de uno en su corazón, los conoce Dios. Nosotros podemos ver la apariencia entre nosotros, pero Dios va más allá y Él conoce nuestro entrar, nuestro salir, nuestro acostar, nuestro levantar. Entonces, delante de Dios, hagan de cuenta que estamos desnudos, estamos transparentes delante de Dios, que Él ve todo el corazón, aunque nosotros nos propongamos encubrir, aunque nosotros nos propongamos tal vez aparentar nuestras vidas o detrás de esta apariencia lo que hay dentro de nosotros, que muchas veces es la culpa. La culpa es el sentimiento, ¿verdad?, la condenación que viene a nuestras vidas por cuanto obramos mal, cuanto obramos mal delante de Dios. El Espíritu Santo convence porque generalmente nosotros cuando obramos mal en nuestras vidas, tal vez la conciencia como que nos dice algo, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que cuando transgredimos, ofendemos, lo hacemos nada más con la persona, pues en este caso la que se trate, ¿no? A lo mejor la relación entre padres e hijos está fracturada por violencia, por golpes, por situaciones de maldiciones. A lo mejor la relación matrimonial también se encuentra bajo este parámetro y a veces pensamos solamente que ofendemos al prójimo, pero este convencimiento de pecado va más allá, es más profundo, porque es cuando nos damos cuenta que realmente a quien ofendimos en primer lugar es a Dios, y esto genera un compungimiento en nuestras vidas. Experimentamos una tristeza por haber deshonrado a Dios, por haberle fallado, por haber transgredido sus mandamientos. Y yo creo que esto es la condición de todo el ser humano. O sea, definitivamente todos hemos en algún momento de nuestra vida practicado el pecado, todos hemos transgredido los mandamientos de Dios que Él ha establecido y que en lo profundo de nuestro corazón sabemos, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros somos duros, somos reacios, somos dados mucho a justificar nuestras acciones y puede ser, ¿verdad?, que aún
obrando mal, podamos decir, no, pues que las circunstancias me llevaron a hacer esto otro, ¿no? Entonces, hay quienes se justifican en sus actos, pero la verdad es que uno es bienaventurado cuando el Espíritu Santo viene primeramente a convencernos de que hemos transgredido, ¿verdad?, la voluntad de Dios, que hemos transgredido el mandamiento de Dios, y sobre todo porque esto nos coloca en una posición muy privilegiada, porque entonces cuando nos sentimos tan mal, cuando nos sentimos realmente inmerecedores, que la regamos, que ofendimos a Dios, es cuando aparece, ¿verdad?, y se nos revela también la gracia que es Jesucristo mismo. En Él está la vida, ¿verdad?, y la vida es la luz de los hombres, y solamente cuando tenemos esta convicción tan profunda que solamente puede generar el Espíritu Santo, es cuando podemos apreciar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el salmista dice, ¿verdad?, que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Sí, Jorge, yo te preguntaría algo, ya que llegamos a esta, ¿cómo se le puede llamar? A este estado de culpabilidad donde reconocemos que fallamos, donde reconocemos que pues le fallamos a Dios, donde nos duele. ¿Es bueno quedarnos ahí o hay algo más? O sea, hay una libertad, o porque a veces yo me he encontrado, y a lo mejor en alguna etapa de mi vida, en esa situación de decir, es que me lo merezco y así debo de estar. O me he encontrado también con personas que no quieren salir de ese estado de culpabilidad. ¿Es bueno? ¿Es lo que Dios dice o qué, no, qué nos habla Dios respecto a eso? De hecho, el inicio es el convencimiento. Ese es el principio, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene esta labor, convencer primeramente de pecado al mundo. O sea, aunque nos diga la mamá, ¿verdad?, que estamos mal, aunque nos diga el papá que estamos mal, aunque nos diga la sociedad que estamos mal, muchas veces nosotros no entendemos realmente, no apreciamos realmente que nuestra justicia, aún por muy buenos que seamos, es comparada delante de la justicia de Dios como un trapo de inmundicia, como un trapo sucio. Y solamente es el Espíritu Santo el que nos puede dar este contraste, ¿verdad? Es el que nos hace un escaneo, el que nos saca una radiografía de la podredumbre que hay dentro de nuestro ser y la podemos comparar con la santidad de Dios, y entonces es cuando el hombre dice, miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién podrá realmente librarme de esta condición de muerte? Y entonces es cuando Jesucristo nos da la mano, es cuando Jesucristo se revela en nuestras vidas, que es el segundo momento. Bueno, estamos hablando sobre la dicha del perdón. Y no nada más del poder perdonar a los demás, sino la dicha de que somos perdonados por Dios. Y bueno, vamos a un mensaje, no le cambie, está usted escuchando Principios de Verdad. Comuníquese con nosotros al 12-307-90, 12-307-90, háganos llegar sus dudas o comentarios. Si quieres seguir descubriendo cómo transformar tu vida, no cambies de frecuencia tu radio. Principios de Verdad regresa después de estos comerciales. Regresamos con nuestro programa Principios de Verdad, conducido por Edgar y Delphi Salazar. Principios de Verdad es patrocinado por Automotriz Volkswagen Trasmar de Cortés y Óptica Nueva Visión. Para darte gracias, Señor, gracias mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Estamos de regreso en Principios de Verdad y estamos platicando sobre la dicha del perdón. Estamos desarrollando en el libro de Salmos, en el capítulo 32, versículo del 1 en adelante. Estamos viendo cómo es bienaventurado aquella persona que sus pecados han sido cubiertos, han sido perdonados, ¿no? Así es. Cubiertos por la sangre de Cristo. Exactamente, ahí nos quedamos ahorita cuando se manifiesta este convencimiento que nos lleva realmente a entristecernos por haberle fallado primeramente a Dios, por darnos cuenta el daño, ¿verdad? La ofensa, la
ahora sí que la dimensión de nuestro pecado, y que eso merece realmente el juicio de Dios, el justo juicio de Dios, que es muerte. La ley de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando viene ese convencimiento, pues nos damos cuenta que lo que merecemos realmente es la muerte, el castigo, el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Pero ahí es donde el Señor, ¿verdad?, nos revela a Jesucristo. En Él recayó nuestro pecado, Él asumió nuestro pecado, nuestra deuda. El pecado, hagan de cuenta que es como una gran deuda, impagable, ¿no? Entonces se convierte en una carga para el ser humano. El pecado destruye, mata, el pecado nos separa de Dios y aparte es como una losa pesada que mientras nosotros lo carguemos, vamos a experimentar, en lugar de dicha, vamos a experimentar pues más bien un estado de muerte espiritual, una condición de desánimo, de derrota, de maldición. Algo que me impacta, Jorge, y tú me quiero que me saques de la duda, o más bien que lo compartamos. Hay una parte donde dice que el Espíritu Santo se contrista. Uh-huh. Ahorita tú nos hablabas de que, bueno, debería de caer sobre nosotros todo ese peso, ahora sí que el peso de la ley, ¿no?, del Señor, pero por su amor no lo hace. Pero me impacta mucho que también Él se contrista cuando nosotros pecamos. ¿Es así, Jorge? Cuando uno está en Cristo, dice la Escritura que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, o sea, tu vida pecaminosa ha pasado. Es cuando ya entregaste tu vida al 100% al Señor, cuando has creído en la salvación que Él nos otorga, en esta gracia que ha cubierto tus iniquidades, que ya no te condena. Y entonces experimentamos por su gracia una vida mayormente dedicados o aspirando a la santidad. Es decir, la excepción ahora, cuando estamos en Cristo, es pecar. O sea, nuestras vidas sin Cristo practican el pecado. Puede ser en sus diferentes modalidades, el pecado, ¿verdad? Las obras de la carne se manifiestan y principalmente la raíz es la rebelión, ¿no? Entonces vamos contra Dios en todo lo que Él ha establecido, ¿verdad? La vida, la familia, la iglesia, el amor, todo eso es algo que Dios ha establecido. Cuando estamos sin Cristo somos transgresores, somos practicantes de esta, digamos, de esta tendencia al mal. Pero cuando estamos en Cristo ya, y por su gracia, el creyente aspira a la santidad y camina en camino de santidad. Ahora sí que la excepción, o sea, de vez en cuando por ahí podemos tropezar, porque es imposible que no vengan tropiezos, pero aún en esas circunstancias, y es cuando lo que tú dices, cuando ya tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, se contrista, ¿verdad? Cuando el creyente descuida su salvación, comenzamos a bajar la guardia, comenzamos a permitir ciertas actitudes de nuestro corazón que no agradan a Dios, es cuando decimos que se contrista. Pero en este primer momento nos estamos dirigiendo a las personas que nunca han experimentado este convencimiento, y que rogamos, ¿verdad?, que a través de esta transmisión pues el Espíritu Santo comience a realmente a traer ese convencimiento, porque hay una dicha, ¿verdad? Dice, bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios primeramente es el único que finalmente puede juzgar nuestras vidas. Él nos va a decir, ¿verdad?, qué es lo que merecemos. Vida eterna para habitar con Él eternamente, o muerte eterna, es la separación eterna que se puede experimentar cuando uno no camina en su gracia. Entonces, en cuyo espíritu no hay engaño es cuando nosotros somos honestos delante de Dios, cuando realmente ya nos rendimos en justificarnos, en ver y echar la culpa a los demás, a la vida, a las circunstancias, y cuando realmente sabemos y entendemos que realmente, o sea, como me la pongas, ¿verdad?, delante de Dios somos deudores, somos ahora sí que inmerecedores de la gracia, y todos estamos en esta condición. La diferencia es que no todos llegan a ese convencimiento. No todos experimentan por sus argumentos, por sus justificaciones en la vida, ¿verdad? Al contrario, incluso puede haber gente que está evidentemente contrario a Dios, ¿verdad?, en su vida,
y aún no reconocerlo por los argumentos que tantas veces se levantan en nuestras vidas. A mí me llama la atención que yo veo una cualidad de Dios, el perdón, que es reflejo de su amor, ¿no? O sea, Dios quiere desde un principio y se lo anunció desde Adán, Moisés, hasta la venida de Jesús, el deseo de perdonar al pecador, de Así llegar es. a esa reconciliación con el hombre pecador, pero pues si el hombre pecador no le reconoce y no busca ese perdón, es como tú decías, tienes una deuda impagable y hay una persona que quiere pagar esa deuda y te dice, aquí está, yo la pago, pero si tú no la tomas, esa deuda sigue ahí, ¿no? Así es, así finalmente se te va a ti pues ahora sí que a implementar o aplicar el castigo, ¿no? Entonces podemos ver que el perdón es parte de una característica de Dios al que le cree. Así es, definitivamente, porque la fe, el fin de la fe, aunque la fe nos da muchos beneficios, lo prioritario, ¿verdad?, es la salvación. ¿Salvación de qué? De la culpa, de la condena eterna. Entonces Jesús, sabiendo que la humanidad está bajo esta condición de muerte por causa del pecado, pues viene a regalarnos a ofrecernos esta gracia para que si alguno, ¿verdad?, oye su voz, para que si alguno realmente le cree, ¿verdad?, pueda recibir esta grande dicha que es como literalmente quitar la carga, por eso él dice, vengan a mí los que están cargados, los que están trabajados, que yo los haré descansar, ¿no? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. El pecado aflige el alma, el pecado carcome, ¿verdad? Aquí en el versículo 3 dice el salmista, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Fíjate cómo se sentía él cuando estaba ocultando su pecado delante de Dios. O sea, Dios lo estaba tratando de convencer, Dios estaba insistiendo en su vida. ¿Saben por qué? Porque es el Padre eterno. Nosotros, si tenemos un hijo, no lo vamos a dejar en el error. Nosotros, si tenemos, los que somos padres, no vamos a dejar de disciplinar a nuestros hijos cuando ellos se encuentran pues digamos en actitudes, ¿verdad?, incorrectas contra autoridad, en este caso la autoridad de los padres. Y Dios, ¿verdad?, cuanto más que es el Padre eterno, el Padre bueno, pues cuando se acerca a nosotros y nos hace ver nuestra condición, no es para darnos un garrotazo, al contrario, es para decirnos, hijo, tu pecado, ¿verdad?, está delante de ti, pero yo he provisto al Cordero de Dios, yo he provisto una medicina, yo he provisto a un médico que puede sanarte y hacerte libre de esa culpa. Ahorita que mencionabas esto, ¿no? Pues al Señor realmente no le puedes ocultar nada. Nada. Y a veces estamos en pecado y nos alejamos del Señor, como si así Dios no se enterara. Y me recordó mucho cuando estaba Adán escondiéndose de Dios, ¿no? Y que Dios le habla y dice, caray, o sea. Porque tuvo miedo. Claro, pero así nos tiene a veces ese estado de culpa, vaya. Así es. ¿No? Fíjate en los hijos, ¿no? Cuando hacen algo indebido a los hijos, como que se alejan un poquito al padre. ¿Por qué? Porque es la autoridad. Entonces, uno de los síntomas del hombre pecador es apartarse de Dios, porque precisamente se siente uno sucio, se siente uno pues inmerecedor, se hace una pregunta a uno, no, esto posiblemente Dios no me lo perdone. La gente que se encarga de decirnos, esto no te lo perdona ni Dios, ¿no? O sea, la gente somos muy buenos para juzgar y nuestro juicio humano es muy implacable, nuestro juicio humano tal vez no media el perdón, ¿verdad? Pero Dios nos aclara en su palabra que Él es el único que puede juzgarnos. Por tanto, dice, bienaventurado aquel que Dios no culpa de iniquidad. O sea, si Dios no te condena, o sea, ¿quién puede acusarte? ¿Quién puede condenarte? A lo mejor todo el mundo, ¿eh? Pero lo que nos importa es finalmente la opinión que Dios tenga de nosotros. Entonces, esta es una invitación para meditar en esta palabra y volvernos, ¿no?, de corazón sincero a Dios, que no haya engaño en nuestro espíritu. Bueno, pues estamos platicando sobre la dicha del perdón, ese perdón que viene de Dios a quien le ha creído, y me encanta, ¿no? Dios no nos juzga, Dios no nos señala, al contrario,
nos perdona y nos cubre de todo pecado y de toda maldad. Y bueno, comuníquese con nosotros al 12-3-07-90, 12-3-07-90, háganos llegar sus dudas, sus comentarios y regresamos a Principios de Verdad después de estos mensajes. Tu opinión es importante para nosotros. Ponte en contacto en Facebook, Messenger o por correo electrónico a principiosdeverdad@hotmail.com o llámanos al teléfono en el estudio 12-307-90. Principios de Verdad regresa después de estos comerciales. Regresamos a Principios de Verdad transformando vidas. Nuestro teléfono en el estudio 12-307-90 o búscanos en Facebook, también en Messenger o correo electrónico principiosdeverdad@hotmail.com. Para darte gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias Señor. Bueno, regresamos a este su programa, Principios de Verdad, y bueno, hoy estamos hablando de un tema bien interesante, sin duda alguna, un tema que a todos nos interesa y que todos de alguna manera lo llevamos a la práctica. Jorge, yo te voy a hacer una pregunta, ahora sí que la pregunta del millón, ¿no? Ahorita estábamos hablando de que, bueno, Dios, o tú nos estabas comentando de que Dios nos perdona y Dios borra nuestras iniquidades y borra todas nuestras ofensas cuando hay un verdadero arrepentimiento de corazón. Y yo me pregunto, me ha tocado escuchar, y a lo mejor también yo lo he hecho en alguna ocasión, que dice, ay, sí, mira nada más, ¿te acuerdas de fulanito cómo era de borracho de esto, del otro y de aquello, o fulanita que era bien chismosa y ta? Y ahora ya se arrepintió y ya ¿cómo va a ser? Si todo lo que hizo no tiene perdón, o cómo es que, ya, se arrepintió y ahora ya pone cara de hipócrita y cara de bonita y cara de, y cuantos más apelativos, y viene ese juicio de las personas hacia otra persona que se ha arrepentido y que trata y está en ese caminar, y están, pero si encima de ellos así como verdugos, y no te da ni chance de equivocarse un poquito porque ya están, mira, no que ya se había arrepentido, ya volvió a tomarse una cervecita, mira, no que no se había arrepentido, ya viste, ya agarró el cigarrito, y están a veces en las cosas menos importantes señalando. ¿Qué Dios dice de esto? Fíjate que el único que ve el corazón, como lo hemos dicho, es el Señor. A él le toca el juzgar, ¿no? O sea, de hecho la palabra nos advierte que nosotros no debemos de juzgar, porque nosotros nos ponemos en un nivel humano a juzgarnos entre nosotros, unos con otros, cuando en realidad el único que puede decir o determinar el destino de nuestra vida es el Señor. O sea, Él sabe quiénes por fe han creído, han recibido la salvación que es por gracia, y al final de nuestras vidas, a lo mejor no nos toca verlo en esta tierra, ¿verdad? Pero sí, en un día nos daremos cuenta, habrá sorpresas en el cielo, cuando nosotros en nuestro humano juicio podamos decir, bueno, ¿y por qué este entró? ¿Por qué este no? Lo cierto es que de eso depende nuestra fe. Cuando nuestra fe está cimentada en esta gracia, ¿verdad? Que la gracia es una persona, o sea, no es un concepto teológico. La gracia es Jesucristo mismo. Él es el más hermoso, dice la Escritura, de los hijos de los hombres, y la gracia fue vertida, fue derramada en sus labios. O sea, esta palabra que Él nos trae es: reconcíliense con Dios, acérquense a Dios, como aquella mujer adúltera, ¿no? Que fue sorprendida en adulterio. La ley decía que habría que lapidarla, o sea, una muerte con arrojarle piedras, ¿verdad? Pero en ese momento nadie se atrevió a arrojar las piedras, porque Dios les habló a su conciencia y se dieron cuenta, ¿verdad?, que también ellos tenían cuentas pendientes. Entonces puede ser que esa mujer fue sorprendida, ¿verdad?, en el acto, pero a veces nuestros actos no son evidentes ante el público. Pero qué tal en lo muy secreto de nuestro corazón, ¿verdad?, que solamente es cuando Dios nos empieza a examinar, nos empieza a ver como el Padre, ¿verdad?, que desea y anhela que sus hijos
volvamos en sí como aquel hijo pródigo que volviendo en sí, dice, se levantó, dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre, ¿verdad? Y le diré, perdóname, Padre, porque he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Esa es la convicción que solamente el Espíritu Santo puede traer. ¿A quiénes? A los sencillos, a la gente que es sencilla, que es honesta, que puede aceptar sus propios errores, que puede aceptar sin argumentos, ¿verdad?, su culpabilidad, como este hombre, ¿no?, que dice en el Salmo, porque mientras cayó él, ¿verdad?, se agravó la mano de Dios sobre su vida y su verdor se convirtió en sequedades de verano. O sea, hay una sequía espiritual cuando nosotros estamos sin confesar nuestros pecados. En el versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esta es la acción que nosotros debemos por fe llevar a cabo en nuestras vidas, la confesión de nuestros pecados. A los pecados hay que llamarlos por su nombre, ¿no? Llámese como se llame, a veces da vergüenza, aún en lo secreto, reconocerlo y decirlo, y te lo digo por experiencia, cuando en esos momentos el Espíritu Santo está trayendo la convicción, ¿verdad? Es duro a veces para uno mismo declarar, ponerle el nombre al pecado. ¿Sabes qué, Señor? Perdóname porque esto otro, aquello, ¿verdad? Y entonces, cuando uno confiesa sus pecados de corazón sincero y se aparta de ellos, haya la misericordia y la gracia de Dios. Por eso dice el versículo 6, orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Aquí está hablando una persona que ha experimentado esa gracia, ese perdón, ¿verdad? Se siente uno ligero, se siente uno sin carga, se siente uno sin la condenación, Y como tú lo dices, ¿no? Aunque la gente, ¿verdad?, la sociedad te lo siga pues recriminando, si Dios nos ha perdonado, si Dios que conoce tu corazón, mi corazón, nos ha otorgado el perdón, pues ahora sí que quiénes somos, ¿verdad?, para seguir nosotros deteniendo o menospreciando esta misericordia que también la necesitamos nosotros. Mira, hay un dicho que dice que cuando apuntas con un dedo, 3 te apuntan a ti. A ver, gente bonita que nos está escuchando, haga así como una pistolita y va a ver. Y yo cuando entendí esto dije, ah, caray, ¿no? Dije, está grueso. Y sobre todo que con la vara que midamos seremos medidos. Entonces, vale más, en lugar de juzgar, vale más otorgar misericordia. Cuando alguien está a lo mejor ante nuestros ojos mal o transgrediendo la ley de Dios, bueno, hay que orar, ¿verdad?, por esa persona, pidiendo misericordia para ella y también para nosotros, porque que no nos hallemos juzgando en nuestro corazón, que no nos hallemos emitiendo un juicio. Me acuerdo ahorita del rey David, en una ocasión él había transgredido los mandamientos de Dios, había cometido homicidio, traición, adulterio, y cuando le tocó juzgar un caso similar, él declaró, ¿verdad?, que ese hombre que había incurrido en eso había que morir, tenía que morir y pagar 4 tantos. Y entonces fue cuando el profeta le dice a David, pues tú eres ese hombre, ¿verdad? O sea, él mismo al juzgar el caso de otra persona, se aplicó a sí mismo el castigo, se aplicó a sí mismo el juicio. Entonces, que no nos vaya a suceder a nosotros, ¿verdad?, que con la vara que midamos seremos medidos, y por tanto hay que caminar en temor de Dios, ¿verdad? En temor de Dios. No nos toca a nosotros más que orar y pedir misericordia al Señor. Y bueno, leyendo aquí el Salmos que hemos estado desarrollando, fíjate que me llama la atención algo, Jorge. Yo veo una persona que acepta y que recibe el perdón de Dios, ¿no? Pero luego veo que su confianza está en Dios. Así es. Porque aquí lo que leíste al último, el 32, 6 y 7, ¿no? Dice que estará orando a Dios en el tiempo que pueda ser hallado. Es decir, va a haber un tiempo en el que, aunque usted quiera buscar de Jesús, no será hallado. Pero luego dice que ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia. Es decir, yo estoy viendo que esta persona
que recibe el perdón de Dios, que reconoce a Jesucristo, deposita su confianza en Jesús. ¿Es así? Es así, a partir de que uno entrega su vida al Señor, ¿verdad? Después de haber confesado sus iniquidades, de recibido ese perdón, como dice al principio este salmo, ¿verdad? Quien se siente que ha sido cubierto en su pecado. ¿Por qué cubierto? Porque alguien pagó. O sea, esa es la parte que mencionabas ahorita, Edgar, de que Jesucristo pagó. O sea, realmente hubo un pago, o sea, un castigo, ¿no? Nuestro pecado ya fue juzgado, o sea, y recayó en la persona de Jesucristo. Por eso es que Dios nos ofrece, o sea, si alguien ya pagó, ¿para qué tú y yo seguimos cargando la culpa? ¿Para qué tú y yo seguimos en condenación, pudiendo ser libres? Es como abrir la puerta de la cárcel y la persona que está presa sigue ahí, ¿verdad? No quiere salir. Es como una incongruencia, pero realmente muchas vidas se encuentran en un estado de condenación y no pueden creer que Dios les puede perdonar. Y esta palabra es para ustedes, ¿no? Que nos escuchan, porque realmente de eso depende nuestra fe, de eso depende nuestra salvación. O cargamos nosotros nuestros pecados y queremos, como decimos muchas veces, pues yo que recaiga sobre mí, ¿verdad? Y nos hacemos a veces los mártires y queremos nosotros cargar los pecados de la familia y bueno, pues que sobre mí venga el castigo. No, esta es permítame decirles, es una afrenta contra el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, porque si Dios nos ha aperturado esas puertas para que nosotros nos demos cuenta de que Jesús llevó el castigo, pues entonces es como insistir en que nosotros mismos podemos llevar estas culpas, y no es así. Tarde o temprano, si nosotros no creemos en el Señor Jesucristo y no descansamos en Él, en su perdón, pues definitivamente que a la hora del veredicto, a la hora de que se nos emita una resolución, una sentencia, pues muchas veces vamos a hallar, ¿verdad?, que realmente no hubo esta fe en el corazón de los hombres, ¿no? Y por el contrario, aquellos que sí la tuvieron van a descansar en esta gracia, porque la sangre del Cordero ha limpiado nuestros pecados. Y otra pregunta, mira, yo veo aquí que dice: confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonarás la maldad de mi pecado. O sea que para poder ser perdonados tenemos que confesarle a Dios nuestras faltas. Definitivamente. Es un acto de fe, es un acto necesario. Cuando uno carga es como el que trae el costalito, ¿no? O sea, traes ahí la culpa y te da vergüenza decirlo. Ve con Dios. O sea, lo importante es ir con Dios, orar donde tú te encuentres. Puede ser que vas en tu carro manejando y tienes la necesidad de pedirle perdón a Dios, hazlo. O sea, confiésalo. Estás en tu casa, estás en tu habitación, ¿cuánta gente no hay que está cargando esta losa pesada? Y Dios nos ha otorgado esta gracia. ¿Cuánta gente no se suicida, por ejemplo, porque ya no puede más con su culpa, ¿no? El daño que ha hecho y la afrenta que ha hecho delante de Dios. Y ese es un argumento que Satanás lo pone, ¿verdad?, para que no lleguemos a experimentar la gracia y el perdón de Dios. Bueno, está usted escuchando Principios de Verdad. Estamos hablando sobre la dicha del perdón de Dios hacia todo aquel que le cree, hacia todo aquel que reconoce sus faltas en contra de Dios y le pide perdón. No le cambie, comuníquese con nosotros al 12-307-90, 12-307-90. Regresamos después de estos mensajes. Si quieres seguir descubriendo cómo transformar tu vida, no cambies de frecuencia tu radio. Principios de Verdad regresa después de estos comerciales. Regresamos con nuestro programa Principios de Verdad, conducido por Edgar y Delphi Salazar. Principios de Verdad es patrocinado por Automotriz Volkswagen Trasmar de Cortés y Óptica Nueva Visión. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias. Estamos de regreso ya en este último bloque de Principios de Verdad, ya a punto de terminar este programa. Nos hablan por teléfono la señora Julieta Cota. Felicita al programa y a la familia Pasalagua por sus bellas vidas. Gracias por llamar, señora Julieta Cota. Y un saludo también a Claudia Irales, que nos sigue también por
por Facebook. Y bueno, habla otra persona y nos hace una pregunta, Jorge. Dice que unas personas que murieron de forma violenta, si ellos andaban en pecado y no alcanzaron a arrepentirse, ¿qué hay para ellos después de la vida? Y el consuelo para los familiares. Esa es la pregunta que pues la esperanza, ¿no? La esperanza de vida eterna, que es Jesucristo mismo. Nadie puede saber si las personas, aunque fueron tomadas violentamente, sus vidas las perdieron violentamente. Nadie podemos decir que no alcanzaron o no tuvieron un tiempo de intimidad, de convencimiento, porque esto es algo muy, muy profundo, muy personal. Esto es algo que solamente de lo más recóndito del ser humano puede salir. Es una relación muy íntima de Dios con la persona. Así que yo le diría a estas familiares que tengan la esperanza de vida eterna, que tengan el consuelo y sobre todo que ellos en vida busquen acercarse al Señor, busquen conocer su salvación, conocer su plan de redención y que tengan también en sus vidas y para sus postreras generaciones esta esperanza, esta fe, este amor en Jesucristo. O sea, definitivamente de eso se trata el programa, de transmitir esta esperanza, y no nos toca a nosotros decir, bueno, ¿qué va a pasar en este caso? ¿Qué no? Así como el ladrón de la cruz, ¿te acuerdas? Había dos ladrones, estaban en su lecho ya de muerte, ya estaban a punto de morir, crucificados juntamente con Cristo, y uno de ellos pudo reconocer en su corazón, en su profundidad, tuvo esa revelación, ese entendimiento de que él era el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, es algo tan íntimo, tan personal, que ninguno de nosotros puede decir, sí, no, este va a ser salvo, no, ¿verdad? Es algo que le compete a Dios, y yo les aconsejo que busquen esta esperanza, fortalecer esta esperanza de vida por la fe en la palabra, el testimonio de Dios en Jesucristo. Y bueno, pues estábamos, antes de ir al corte, estábamos hablando sobre la dicha del perdón, precisamente, ¿no? Ese perdón que viene de Dios a todo aquel que le confiesa a Dios, ¿verdad?, su pecado y se arrepiente. Así ¿no? es, aparte de él. Y empieza ahora sí una nueva relación, una nueva comunión, donde el Señor dice en el versículo 8, te haré entender, dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. O sea, ¿qué sigue después del arrepentimiento? Bueno, seguir a Jesús. ¿Qué sigue? Conocerle, andar en sus caminos. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Qué hermoso, ¿no? Cuando sabes ya que el papá te está viendo, cuando sabes que Él te está cuidando, que te está proveyendo, que te está enseñando para que no regreses atrás. Es lo que hace el Señor, ¿verdad?, a aquellos que se apartan del mal camino. Dice, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. ¿Te acuerdas los animalitos, los caballos que van con sus pues ese aparato que ponen en sus ojos, ¿no?, para que anden solamente así en lo recto y no se vayan hacia los lados, no se destrampen? Bueno, así nos dice el Señor, que no seamos como esos mulitos, ¿no?, sino que más bien aprendamos el camino en que debemos andar junto con Él. Y dice el versículo 10, muchos dolores habrá para el malo, mas al que espera en Dios le rodea la misericordia. Qué hermoso, ¿no? O sea, es la dicha, por eso decimos la dicha del perdón, porque todo este beneficio viene a nuestras vidas cuando realmente somos convencidos, nos rendimos delante de Dios, recibimos la misericordia y nos rodea. Dice, alégrense en Jehová y gócense justos y canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Muchas nos preguntan, bueno, ¿y ustedes por qué cantan? ¿Por qué le cantan a Dios? Bueno, porque andan como loquitos danzando. Es el gozo. Precisamente por eso, ¿no? Porque hemos experimentado la dicha del perdón y pues aunque la gente, la sociedad no te otorgue ese perdón, bueno, pues lo sentimos mucho, ¿no? Pero nos gozamos, nos deleitamos con Dios porque Él ha redimido nuestras vidas, nos ha comprado con el precio de su sangre y ahora estamos justos, ¿verdad?, delante de Él. O sea, ya no hay iniquidad, ya no hay culpa en nosotros y por eso somos hombres y mujeres bienaventurados. Por eso dice, canten con júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Justo significa justificados, Jorge. Justificados en Cristo, ¿verdad? Dice justificados
con Dios, por medio de Jesucristo, tenemos paz. Esa paz que el mundo no da, esa paz que te otorga el haber recibido este regalo, ¿verdad? De la salvación. Tu deuda fue borrada, tu deuda fue cancelada, ya no debes nada. Imagínense usted que le debe al banco, ¿no? Ay, yo estaba pensando en el mismo ejemplo, Jorge, ¿verdad? porque el banco a todos, Es muy recurrente. a muchos nos trae. Es muy recurrente. Y que cada rato le tocan y le hablan por teléfono en la madrugada y todas horas, ¿no? Pero imagínense que un día le llamen, señor, fíjese que ha venido a esta sucursal fulanito de tal, y ¿qué cree? Ha cubierto toda su deuda, usted no debe nada. O sea, Wow. ¿qué sentiríamos, no? O sea, realmente un gozo, nos alcanzaría más el ingreso para hacer otras cosas y no anduviéramos con la carga y la opresión y todo eso que se genera por estar en deudas. Entonces, pues esta palabra se cree o no se cree, se recibe por fe o no se recibe. Jesús, cuando hablaba, decía: el que tenga oídos para oír, oiga. Y este es el mensaje de salvación, esta es la misericordia que se ha extendido a los hombres. Es incomprensible, lo sé, es para los seres humanos que guardamos a veces los rencores y el pasado. Es difícil de comprender cómo Dios puede hacer que un vil pecador pueda alcanzar la dicha del perdón. Bueno, pues es una cualidad de Dios, es una virtud, que Él es amplio en perdonar y solamente hay que recibirlo cuando uno acepta, confiesa sus pecados. Yo te invito a que en este tiempo le hagas caso a la voz del Espíritu Santo en tu vida, que te está inquietando, que te está llevando, ¿verdad?, al convencimiento de que tu vida, aunque tú la has juzgado recta, aunque tú la has juzgado en tu propio parecer, que es justa, la verdad es que ninguno de nosotros puede alcanzar esta gracia por sus obras. Es un regalo solamente que viene a través de convencernos, ¿verdad?, que en nuestro espíritu no haya engaño y que todos nosotros podamos proceder al arrepentimiento y pedirle esta mañana perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque tú que todo lo ves, tú que todo lo escudriñas, lo más profundo del corazón, ante ti no hay nada oculto, aún nuestros pensamientos están delante de ti y todos necesitamos tu salvación. Queremos experimentar esta dicha del perdón, de la misericordia, y hoy queremos confesar nuestros pecados. Hoy queremos delante de ti aceptar que hemos transgredido tus mandamientos, que hemos vivido apartados de ti, que hemos vivido, Señor, conteniendo nuestros pecados, pero este día decidimos ya no cargar más con ellos. Este día decidimos deshacernos de estas culpas que nos asedian, que nos condenan, que nos dicen no hay salvación para ti, que nos dicen esas voces, no hay perdón de Dios para ti. Pero este día la voz de Dios te dice sí lo hay en Cristo Jesús, porque Él ha pagado la deuda. Él ha llevado tus transgresiones, tus cargas, tus dolencias, tus enfermedades, y ya no hay argumento para seguir nosotros recayendo en esta condenación. Padre, sé propicio a nosotros, pecadores, y límpianos con tu sangre preciosa. Límpianos con esa sangre que es pura, sin mancha y única para limpiar nuestros pecados, pasados, presentes y aún los futuros. Señor, líbranos, rodéanos con cánticos de liberación y que tu misericordia también nos abrace este día. Yo bendigo las vidas que se están abriendo, que se están entregando. Bendigo las vidas, los corazones que se están abriendo, Señor, a este anuncio de salvación, de redención, declarando esta esperanza de vida eterna. Declarando, Señor, que tu palabra es espíritu y es verdad y es poderosa para transformar nuestras vidas, para pasarnos de muerte a la vida, de la oscuridad a la luz admirable. Tu palabra es poderosa, Señor, y tu testimonio es poderoso para limpiar nuestros pecados, Señor, aunque fueran rojos como la grana, emblanquecidos son ahora, en el nombre de Jesucristo. Te damos toda la gloria y toda la alabanza a ti, Señor, porque tú eres digno, porque tuyo es el reino, el poder
y la gloria por los siglos de los siglos. Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga. Eres bienaventurado por cuanto has recibido el perdón de Dios por tus pecados. Dios te bendiga. Bueno, y si usted siente la necesidad de Dios en su vida, si usted le quiere conocer y tener una relación personal con Él, nosotros estamos dispuestos a brindarle ese apoyo, estamos dispuestos a darle a conocer las buenas nuevas de Jesucristo. Se puede contactar con nosotros al teléfono 187-1060, le repito, 187-1060, o lo puede hacer por medio de Facebook o un correo electrónico a principiosdeverdad@hotmail.com. Así es, y bueno, si usted quiere seguir escuchando este tipo de conferencias totalmente familiares, usted puede acudir todos los domingos, como el día de mañana domingo, a las 10 de la mañana, a Amistad Cristiana Casa de Restauración, la cual se encuentra ubicada en el libramiento Daniel Roldán, 200 metros al acceso del fraccionamiento Las Américas. Usted puede acudir el día de mañana domingo a escuchar este tipo de conferencias a las 10 de la mañana, no tiene ningún costo para usted, puede ir acompañado, con su familia, solo, como usted guste, y si por alguna causa no puede acudir en domingo, no hay ningún problema. Usted puede acudir el día viernes a las 8 de la noche o los martes también a las 8 de la noche. Así ¿verdad? es. Por último, nos preguntan aquí si Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado, es Dios encarnado, humanizado, manifestado en carne y justificado en espíritu. La respuesta es sí, Jesús es Dios, es la sustancia y la imagen misma de Dios, el Dios viviente. Uh-huh. Sí, y un saludo también a mi hermana Connie, que nos está visitando acá en estas tierras, y a todos mis hermanos, a mis papás también. Saludos a Enrique, también mi cuñado, que hoy cumple años. Dios te bendiga, Enrique, a ti y a toda tu familia. Pues muchos saludos, Enrique, felicidades, y ahí nos invitas al pastel. De 3 leches de preferencia. Claro. Bueno, pues muchas gracias, licenciado Jorge Pasalagua, por haber estado con nosotros este sábado. Hoy recibimos una palabra muy rica de parte de Dios sobre lo que es el perdón de Dios hacia nosotros, cómo primero debemos de reconocerle, arrepentirnos, confiar en Él y mantenernos firmes en Él, ¿no? Así es. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Y Delfis, muchas gracias también. Muchísimas gracias, y solo recordarles que al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Así es. Por eso, si usted ve a alguien que era tremendísimo y después conoce al Señor y es ¿cómo se llama? Radical ahora en su caminar con Cristo, no le juzgue. Él ha sido perdonado y él quiere honrar con su vida al Señor. Y bueno, sacúdase la tristeza, ponga una sonrisa en su rostro, porque el Señor perdona y debemos de gozarnos en ese gozo de la salvación y del perdón. Así es, somos una obra en construcción todavía, ¿no? Así es. Y bueno, pues a usted que nos ha estado escuchando a esta hora, muchas gracias por escuchar Principios de Verdad. Nos puede seguir durante toda la semana por medio de Facebook como Principios de Verdad, o puede ponerse en contacto con nosotros a principiosdeverdad@hotmail.com, o durante toda la semana al 18-710-60, 18-710-60, e inclusive nos puede buscar también por YouTube, escuchar la retransmisión de este programa. Y bueno, pues nos escucha el próximo sábado a las 10 de la mañana, solo aquí en Radio Fórmula por el 97.5 de FM y por el 790 de AM. Mi nombre es Edgar Salazar, Dios le bendiga. Esta fue una emisión más de Principios de Verdad, transformando vidas. Los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por el 790 de AM. Agradecemos a Automotriz Volkswagen Trasmar de Cortés y Óptica Nueva Visión que hacen posible esta transmisión.